continuación se analizan las gráficas de posición en función del tiempo en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. En primer lugar, se dará el concepto de posición. Luego se interpretarán las gráficas de posición en función del tiempo cuando la aceleración es positiva. Esto indica que el cambio de posición genera un aumento en la rapidez o velocidad media, o cuando la aceleración es negativa. En ese caso, el cambio de posición origina una disminución en la rapidez. Se considera como posición la ubicación en el espacio de un cuerpo y cuando realiza movimiento rectilíneo uniforme, va cambiando de posición con el aumento o disminución de su rapidez media. Observemos un ejemplo en donde la aceleración es positiva. Un avión realiza un movimiento rectilíneo uniformemente variado con una velocidad inicial de 250 km/h y una aceleración de 200 km/h al cuadrado. Este movimiento es rectilíneo uniformemente variado porque lo hace en línea recta y además con una aceleración constante. Esto quiere decir que este avión en su movimiento cambia su velocidad en forma uniforme en cada unidad de tiempo, o sea, en cada hora. Representemos aquí la relación entre el tiempo y la posición. En el momento inicial tiene 0 horas y 0 kilómetros. A la primera hora ya su posición será de 350 kilómetros. A las 2 horas su posición con respecto a la inicial será de 900 kilómetros y en la tercera hora su posición con respecto a la inicial será de 1650 kilómetros. En unos segundos explicaremos cómo se puede averiguar la posición en el movimiento rectilíneo uniformemente variado de este avión. Tengamos en cuenta también otro ejemplo en donde la aceleración es negativa. Aquí el avión lleva una velocidad inicial de 650 km/h y una aceleración de menos 150 km/h al cuadrado. Esta aceleración negativa indica que la velocidad va a disminuir en este ejemplo. Al representar la relación entre el tiempo y la posición, tenemos inicialmente 0 horas y 0 kilómetros. Cuando ha transcurrido una hora, ya la posición es de 575 kilómetros. En la hora número 2, la posición es de 1000 kilómetros con respecto a la posición inicial. Y a la tercera hora, la posición es de 1275 kilómetros con respecto a la posición inicial. Pasemos ahora a analizar la gráfica de la posición en función del tiempo del primer ejemplo. Tenemos los datos del tiempo, los datos de la posición, la velocidad inicial que lleva el avión y la aceleración durante todo el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para hallar los valores de estas posiciones se utiliza una de las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Con esta fórmula podemos hallar este valor de la posición en la hora número 1. Reemplazamos la rapidez o velocidad inicial, este es el tiempo. Una hora, le sumamos la aceleración y la multiplicamos por el tiempo al cuadrado. Simplificamos estas unidades de horas y aquí nos queda en kilómetros. Al realizar esta multiplicación nos da 250 kilómetros. Una hora al cuadrado nos da el valor de 1. Se simplifican estas horas al cuadrado y nos quedan en kilómetros. Al realizar estas operaciones nos da 100 kilómetros y 250 kilómetros más 100 kilómetros obtenemos como resultado una posición de 350 kilómetros.
Hagamos lo mismo en la hora número 2. Aquí reemplazamos la rapidez inicial, aquí las 2 horas, la aceleración, las 2 horas al cuadrado. Simplificamos las horas, nos quedan kilómetros. 250 por 2 nos da este valor. 2 horas al cuadrado nos da 4 horas al cuadrado. Se simplifican estas unidades y el valor que se obtiene de esta operación es de 400 kilómetros y 500 más 400 de acá nos da 900 kilómetros. Esta es la posición en la segunda hora. Esta fórmula también se puede aplicar con este tiempo para averiguar esta posición. Teniendo el tiempo y la posición, pasemos a analizar la gráfica. En el plano cartesiano tenemos en el eje horizontal o eje de la X el tiempo en horas y en el eje vertical o eje de la Y tenemos la posición en kilómetros. Ubiquemos estas relaciones, tiempo 0 y posición 0. Una hora con 350 kilómetros en esta posición. La hora número 2 relacionada con la posición 900 y la hora número 3 relacionada con la posición 1650. Observamos que la gráfica es una parábola porque tiene una característica de curva. A continuación, analicemos la gráfica de la posición versus tiempo en el segundo ejemplo. Demostremos también con esta fórmula el cálculo del valor de esta posición en una hora y también de esta posición a las 2 horas. Para una hora hacemos el reemplazo. La rapidez inicial es de 650, aquí está el tiempo que es de una hora. Este es el valor de la aceleración multiplicada por el tiempo al cuadrado. Se simplifican estas unidades y esta multiplicación nos da 650 kilómetros. El 1 al cuadrado es igual a 1. Se simplifican estas unidades y quedan kilómetros. Al realizar esta operación nos da menos 75 kilómetros y 650 menos 75 nos da una posición de 575 kilómetros. También demostremos el caso de la posición en la hora número 2. Hacemos el reemplazo de la rapidez inicial, aquí ya el tiempo son 2 horas, aquí 2 horas al cuadrado, simplificamos las unidades, esta multiplicación nos da un valor de 1300 y 2 horas elevadas al cuadrado son 4 horas al cuadrado. Se simplifican estas unidades, nos quedan kilómetros. El resultado de esta operación es de 300. 1300 menos 300 igual a 1000 kilómetros. Este valor también se puede averiguar mediante la aplicación de esta fórmula. Analicemos ahora la gráfica. Colocamos los valores 0 y 0 corresponde a este punto. Para una hora corresponde el valor de 575 kilómetros. En la hora número 2 corresponde en el eje vertical a 1000 kilómetros y la hora número 3 se relaciona con 1275 kilómetros. En esta gráfica también se aprecia que se origina una semiparábola, o sea, una curva. Si comparamos las dos gráficas, una en donde la aceleración es positiva y la otra en donde la aceleración es negativa, observamos que la semiparábola, en el caso de la aceleración positiva, origina una concavidad con la parábola hacia arriba, mientras que en la gráfica de posición versus tiempo con aceleración negativa, la semiparábola origina una concavidad con la parábola hacia abajo. La utilidad de las gráficas de posición en función del tiempo es la de que se puede deducir la velocidad en cualquier posición del cuerpo en ese movimiento.
Al tener una gráfica se tiene en cuenta este principio, que la pendiente de la recta tangente en un punto de la curva es igual a la rapidez media o velocidad. Expliquemos esto teniendo en cuenta este punto de referencia. Al tener la gráfica y al trazarle una recta tangente a este punto, la pendiente de esa recta es igual a la rapidez media. Y se recuerda que la pendiente es el valor en que aumenta la variable y, en este caso, la posición por una unidad de la variable x. Desde 250 hasta 900, el incremento de la posición es de 650. Miremos también en esta recta aquí una unidad en la variable x. Observemos que va de 2 a 3, es el valor de una unidad. Y la variable y va desde este punto que es 900 hasta este punto que viene a ser 1550. El aumento entre 900 y 1550 es de 650. Por tal razón, la pendiente, que es equivalente a la rapidez inicial, viene a ser igual a 650 kilómetros sobre hora. Comprobemos esto aplicando esta fórmula. Aquí tenemos los datos, hacemos los reemplazos, la rapidez inicial es 250, aquí le sumamos la aceleración y el tiempo. Se simplifica esta hora con el exponente de esta potencia. Se realiza esta operación y se obtiene como resultado 400. Y al sumar estos dos valores nos da que la velocidad o rapidez en ese momento es de 650 kilómetros sobre hora. Coincide con el valor de la pendiente. Hagamos lo mismo con el caso de la posición versus tiempo con aceleración negativa. Vamos a mirar el valor de la pendiente. Aquí tenemos la recta tangente a este punto. Observamos que de 1 hasta 2 es una unidad y el aumento en la variable de posición es de 350. Va desde 650 hasta 1000. Aquí también lo apreciamos en esta parte. Entre la hora 2 y la hora 3 hay un aumento en la variable x de una unidad y en la variable y hay un aumento de 350 que va desde 1000 hasta 1350. La pendiente, que es el mismo valor de la rapidez, en este caso es de 350 kilómetros sobre hora. Comprobemos esto aplicando la fórmula. Aquí tenemos los datos de la rapidez inicial y de la aceleración. Hacemos los reemplazos en la fórmula. Rapidez inicial, aceleración negativa y el tiempo. Realizamos la simplificación de estas unidades y esta operación nos da como resultado menos 300. Al realizar esta resta obtenemos una rapidez final o velocidad final de 350 kilómetros sobre hora. Coincide con el valor de la pendiente de esta recta tangente a este punto. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, aparecen los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.